La disquexia infantil o del lactante es una patología benigna que en algunos casos se puede confundir con el estreñimiento, ya que estos suelen ser parecidos. Sin embargo, es importante conocer la información precisa y básica para poder diferenciar cuando estamos ante la disquexia del lactante y cuando se habla de un estreñimiento. Y para ello contamos con una herramienta actualmente que son los criterios de Roma 4 que nos permiten diferenciar las manifestaciones o puntos específicos para cada entidad clínica y así poder tener un diagnóstico certero y evidentemente una conducta para este paciente o tratamiento de manera adecuada. Es por ello que definimos la disquexia del lactante como la dificultad para defecar que se da por falta de coordinación y control de los músculos que participan en el proceso fisiológico de la defecación y que contamos con criterios de Roma 4, que son criterios diagnósticos en un lactante menor de 9 meses de edad que debe cumplir con al menos 10 minutos de esfuerzo y llanto antes de la defecación, exitosa o no, y la presencia de heces blandas si se logra la defecación. El segundo criterio es que no debe tener otros problemas de salud o condiciones que repercutan en el crecimiento y desarrollo de este paciente pediátrico. Como datos epidemiológicos, tiene una edad de aparición entre el primer mes de edad y el cuarto y sexto mes aproximadamente. Generalmente estos pacientes ya en el primer trimestre de vida suelen presentar esta dificultad para defecar y ser un motivo de consulta frecuente para el pediatra y gastropediatra. La prevalencia a nivel mundial es de 2 a 5.6% en menores de 9 meses de edad. En Venezuela, para el año 2015, había una prevalencia de 29.80% como motivo de consulta frecuente en estos trastornos funcionales de la disquexia del lactante. Es una condición común en bebés o lactantes menores de 9 meses de edad que, recordemos, no deben tener ninguna afectación desde el punto de vista de salud asociada para poder cumplir estos criterios de Roma 4 y tener un diagnóstico de disquexia del lactante o infantil. Antes de mencionar cuál es el mecanismo responsable de esa dificultad para defecar en estos pacientes con diagnóstico de disquexia del lactante, vamos a recordar el mecanismo de defecación, que es un mecanismo cuyo proceso involucra recto, ano, músculos pélvicos y sistema nervioso central. El mecanismo por el cual se lleva a cabo, las heces se acumulan en el recto, hacen distensión de sus paredes y estos receptores de estiramiento en el recto detectan esta distensión y envían señales al sistema nervioso central, específicamente a la médula espinal, donde decide el sistema nervioso central si se inicia o se retrasa el proceso de la defecación. Una vez iniciado el proceso, el esfínter externo se relaja voluntariamente y el músculo elevador del ano también. Esto hace que la presión intraabdominal empuje a las heces para que éstas a través del recto y ano pues sean expulsadas y se lleve a cabo el mecanismo de la defecación. En los pacientes con disquexia del lactante, el mecanismo responsable se da por falta de coordinación muscular, es decir, normalmente el proceso de la defecación involucra recto, ano, músculos pélvicos y sistema nervioso para que se lleve a cabo este mecanismo. Sin embargo, en los pacientes con disquexia no existe una coordinación específicamente de los receptores de estiramiento del recto que detectan esta distensión cuando las heces se acumulan en el mismo. No hay envío de señales al sistema nervioso central y por ende existe una coordinación muscular inadecuada donde no permite que se puedan relajar los músculos del suelo pélvico al mismo tiempo que aumente la presión intraabdominal y esto se traduce a que esta descoordinación hace que no exista la salida adecuada de las heces a través del recto y el ano para hacer el proceso de defecación. Una vez mencionado el mecanismo responsable que lleva a cabo la disquexia del lactante, podemos comprender las manifestaciones clínicas, sobre todo uno de los motivos de consultas más frecuentes, que es el llanto y el esfuerzo excesivo que suelen presentar estos pacientes al momento de evacuar. Otra de las manifestaciones es el enrojecimiento facial,
presencia de distensión abdominal y la salida, una vez que se logra el proceso de la defecación, de las heces blandas o pastosas. En este último punto o manifestación hago énfasis porque la diferencia específicamente cuando hablamos o queremos pensar que se trata de un estreñimiento es sobre todo las características de las heces, donde en estos pacientes con disquexia del lactante lo característico es heces blandas o pastosas. Ya con esta información recibida, podemos hablar de definición, epidemiología, mecanismo normal y responsable de la disquexia y cuáles son esas manifestaciones y criterios para pensar en ella. Sin embargo, existen situaciones diferentes que nos hacen siempre ruido o como signos de alarma para poder sospechar que no se trata solo de una disquexia del lactante, y estos son otros puntos importantes que se deben considerar, sobre todo si requiere una referencia o evaluación por un gastroenterólogo pediatra. Y este punto es importante también tocarlo porque sí existen manifestaciones o sintomatologías que se escapan de la normalidad y ya no estaríamos hablando de una disquexia del lactante en este paciente. Entonces, ante la sospecha de manifestaciones que no son características de una disquexia del lactante según los criterios mencionados, debemos referir al especialista en gastropediatría para el apoyo desde el punto de vista diagnóstico y tratamiento. En algunos pacientes suele presentar la presencia de síntomas o signos asociados, no solo desde el punto de vista gastrointestinal, sino también evaluar neurológico, entre otros. La inadecuada ganancia de peso o afectación directamente del crecimiento y desarrollo de este paciente, e incluso un punto importante que lo debemos considerar al momento del interrogatorio es si existe o no el retardo de la expulsión del meconio en las primeras 24 horas de vida. Entonces, todos estos puntos son importantes y allí se puede considerar el apoyo con un gastropediatra porque no todo se trata de disquexia. Una vez mencionado cuáles son algunas razones por las cuales este paciente debe ser evaluado por un gastropediatra de manera obligatoria, esto es con la finalidad de poder buscar otras entidades clínicas que son importantes o sospechar cuando ya este paciente no cumple los criterios diagnósticos de disquexia del lactante. Allí, de manera exhaustiva, el gastropediatra va a descartar otras entidades clínicas pensando en estreñimiento, enfermedad de Hirschsprung, cólico del lactante, ano anterior o incluso anomalías rectales que son poco frecuentes pero que se deben tomar en cuenta como opciones ante un paciente que ya se sale de la curva de la normalidad diagnóstica de la disquexia del lactante. Y ya evaluado y confirmado el diagnóstico de disquexia del lactante, existen diferentes recomendaciones generales, ya que como se mencionó anteriormente, esto es una entidad transitoria benigna y realmente se basa en el seguimiento a través de la consulta de control pediátrico de manera regular mes a mes, con la finalidad de que se mantengan los criterios diagnósticos para esta entidad clínica y también buscar si ésta se sale de la curva de normalidad para sospechar de que existe otra entidad que me esté generando esta alteración como tal. Buscar, por supuesto, síntomas o no asociados para considerar la evaluación por el gastropediatra. Debemos evitar la estimulación rectal con agentes que no son recomendados. En este punto hago la aclaratoria, evitar el uso de supositorios de sábila, supositorios de jabón, o la estimulación incluso con termómetros, ya que en algunos casos, si son termómetros de mercurio, se pueden partir y esto pues genera un evento aparatoso que luego pues debe ser evaluado de manera inmediata. No se recomienda el consumo de gotas o infusiones con diferentes plantas y tampoco está indicado el uso de lactantes en los pacientes que se sospecha o que se tiene diagnóstico certero de una disquexia de lactante. Debemos recordar que la disquexia infantil o disquexia de lactante se considera un trastorno funcional sin un tratamiento médico específico y que se brindan son recomendaciones generales, un control pediátrico o con gastropediatra de manera regular para poder explicar a los padres de qué trata y cuáles son los pasos a seguir durante todo este evento y que se mantenga en un rango de normalidad este paciente. Otras de las recomendaciones es la realización de masajes a nivel abdominal. Existen diferentes formas de realizarlos. Muestro en las diapositivas
algunas opciones. Sin embargo, actualmente una de las más usadas es el sentido de las agujas del reloj. En cuanto a la estimulación a través de la vía rectal con supositorios de glicerina o glicerina líquida, es una recomendación que se usa. Sin embargo, debe ser evaluado por un pediatra o gastropediatra para brindar la indicación y la manera correcta de realizarlo y el momento correcto de realizarlo. Como bien lo mencioné, está contraindicado el uso de supositorios elaborados con sábila, jabón, y la estimulación con termómetros, sobre todo aquellos termómetros que son de mercurio, para evitar un accidente. A veces los pacientes pediátricos se mueven con frecuencia y puede partirse el mismo y bueno, requiere la evaluación inmediata en una emergencia pediátrica si esto ocurre. Gracias a todos por su atención, en especial también a la Junta Directiva de la filial Guárico por la invitación para mantener una educación médica continuada, actualizada. Quedo atenta para las preguntas o dudas que puedan surgir a través del grupo.